Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Bien, bien, gracias. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, espero que Buen estén día, todos profe. igualmente muy bien. Y hoy, pues vamos a iniciar con la lectura de este, pues muy interesante, muy conocido, muy comentado texto de René Descartes, que es el discurso del método. Y es muy conocido, es muy comentado. Precisamente porque suele ser el texto introductorio, ¿cierto? Todo principiante, todo estudiante que incluso ni siquiera en la universidad, muchas veces en el colegio también se suele utilizar para introducirse en la filosofía moderna, en la epistemología, en Descartes directamente. Bueno, se suele uno remitir a el discurso del método. Y es interesante porque hay muchos detalles que parecería o creería uno en principio que no tienen mucho que ver con epistemología o que no tienen que ver, por ejemplo, con los temas que vimos la semana pasada en las reglas, ¿cierto? Es que el análisis, que los elementos simples, el estatus de la geometría y de las matemáticas, ¿cierto? Son cosas que si ustedes leyeron, pues, en su lectura seguro habrán notado que son detalles un poco menores, ¿cierto? Digamos, cuando habla finalmente de las reglas del método, en la segunda parte, lo hace casi hacia el final y lo resume simplemente en cuatro reglas, ¿cierto? En cuatro preceptos. Y el resto de lo anterior, ¿cierto? De todo lo que dice antes de llegar a lo que creería uno que es el punto central, pues se dedica un poco a hablar de sus experiencias, de su vida, ¿cierto? Por eso, a mi modo de ver, el discurso del método es como la autobiografía intelectual por excelencia, ¿sí? Creo que es el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que es una autobiografía intelectual, de lo que es una persona que reflexiona acerca de su propia experiencia, de su camino en el saber, de las decepciones que ha tenido, ¿cierto? Y entonces, yo espero que las dos clases de esta semana estén un poco enfocadas hacia eso, no solamente a entender lo que directamente tiene que ver con epistemología, que va a ser muy importante, pero también conocer un poco al personaje al ser humano, René Descartes, que hay detrás de eso, de esas reglas del método, de sus meditaciones, de sus preocupaciones científicas, etcétera. Pero entonces, antes de eso, yo les pregunto a ustedes lo de siempre, que es cómo les fue con esta lectura, cómo la vieron, cómo les pareció. ¿Quién quiere comentar algo? Johan, adelante. Buenos días, profesor y compañeros, ¿me escuchan? Sí. Vale, pues inicialmente pues concuerdo con lo que pues, el profesor inicialmente nos estaba comentando acerca de que pues sí tiene como ese tinte de biografía, puesto que empieza a narrar desde su propia experiencia, pues cómo a partir de lo que él mismo pudo observar, de lo que él mismo pudo vivir, termina deduciendo, a mi parecer, dentro del primer capítulo, que el único medio para encontrar la verdad es en uno mismo, en sí mismo. Eh, Descartes, pues, dentro del primer capítulo, por lo que yo pude ver, dentro de la primera parte, perdón, pues pone en duda de cierta manera los conocimientos aprendidos y se basa más como por la parte de la experiencia, lo que se puede vivir. Y de cierta forma, en la segunda parte, lo que más me llama la atención es que puede identificar entonces estos cuatro pasos que el profesor pues ya había mencionado anteriormente. Eh, y pues quisiera comentar como un poco acerca de cada uno de los que puede identificar. Uh-huh. Primero, sería no admitir cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia de que así es. En eso, pues, él habla de evitar dos vicios principalmente. Uno es la precipitación y el otro la prevención. También, segundo, es dividir en partes que a su vez sean un conjunto propio, en tantas partes como fuese posible y en cuantas se requiera para su mejor solución.
La tercera sería conducir ordenadamente los pensamientos, esto desde objetos fáciles y simples de conocer e ir ascendiendo poco a poco. Y la cuarta sería revisar de cierta manera, de forma integral y general, pues cada uno de los esquemas, de manera que se pueda estar seguro de no omitir nada. Entonces son como los 4 pasos que logré identificar en, en la segunda parte. Listo, Johan, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, profe, buen día. Buen día, Ginny, adelante. Sí, sin duda alguna, pues yo ya lo había estado leyendo en vacaciones, el discurso del método, y precisamente estaba leyendo un poquito la parte primera y la segunda parte. Y sí, sin duda alguna, lo introduce a uno pues como en un mar de conocimiento, ¿no? En donde uno creería pues, según como lo explica Descartes, que el conocimiento está pues, el conocimiento certero está en lo que ya han formulado otros, en lo que ya han averiguado, en lo que ya han investigado, en lo que ya han profundizado. Pero pues al empezar a leer esta primera parte, uno ve pues que, según como lo corrobora allí Descartes, no es así. Y pues por eso él se va pues emprende ese camino, ese viaje, en para buscar pues en profundidad ese conocimiento certero en el libro del mundo, ¿no? A partir pues de las observaciones que va a hacer en todos los lugares en donde él va a estar, mirando la manera de ser de cada persona, su manera de pensar, su manera de actuar, y al final pues vemos que él concluye, me gusta cómo concluye esta última parte porque va a decir, voy a leerla, de aquí, hay muchas partes muy buenas, pero dice, después de algunos años de estudio en el libro del mundo, adopté un día la resolución de estudiar en mí mismo y de emplear todas mis fuerzas espirituales en elegir los caminos que debía seguir. Y creo haber obtenido más éxito con este procedimiento de los viajes. Como andar en ese conocimiento, como en esa síntesis a partir de ese trasegar que él había emprendido, ¿no? A manera personal, yo creo que es un buen inicio para uno empezar como a emprender también su propio camino, ¿no? Como a lanzarse, que es importante, porque a veces uno se queda con lo que otros han hecho, se remite siempre a lo de otros, pero pocas veces uno produce. Gracias, profe. Listo, Ginny, muchas gracias. Santiago. Hola, buenos días. Eh, yo destaco bastante, si se quiere, los lugares comunes con el texto anterior, ¿cierto? Sobre todo por el como parte, tomando en cuenta ese concepto del buen sentido, que es equiparable más o menos al término de razón. Y cabe destacar que es como el Descartes más político que he leído hasta el momento, ¿cierto? Es bastante interesante las posiciones políticas que toma aquí Descartes, incluso las referencias históricas. Eh, Me llama bastante la atención y me parece muy particular el hecho de que proponga la cuestión del método como una especie de fábula o algo fantasioso o narrativo, ¿cierto? Tomando en cuenta pues la disposición y el objetivo precisamente del método, que si bien él no considere pues que sea una cuestión digamos absoluta, sí es como el entramado como para poder detentar, si se quiere, certezas en cuanto al conocimiento, ¿cierto? Entonces sí, me parece bastante interesante eso. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, una cosita cortica, perdón si le robo la Sí. palabra al compañero. Por aquí, pues, lo leo desde el libro Tangible. Dice, página 21, dice que la lectura de los buenos libros es como una conversación con los hombres más esclarecidos de los siglos pasados, una conversación estudiada, que solo descubre lo mejor de todo lo que se ha pensado. Esto me hacía recordar un poquito, pues, por allá, cuando vimos el semestre pasado filosofía y literatura, en donde a veces, bueno, como no se encuentra el autor, le toca a uno hablar, pues,
con el libro, emprender esa conversación con el libro, sin esperar una respuesta pues del autor, porque en ciertos casos a veces no existe, porque es un texto pues. Ujú. Jimmy, se te cerró Gracias, profe. el micrófono. Ah, listo. Listo, bueno, entonces, Profe, bueno, Juan, adelante. sí, por lo menos en este texto puede, digamos que darse cuenta uno que realmente pues aquí Descartes nos está describiendo como su propio proceso, ¿no? Y Ujú. lo hace, bueno, por medio de estas analogías que él utiliza. Y lo curioso es que, digamos que con estas experiencias él quiere mostrarnos cómo ha sido como su propia búsqueda de pensador científico Ujú. o de pensador filosófico, ¿no? O sea, es como mostrarnos la manera en que él mismo ha ido instruyéndose. Sí, listo, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces, un poco tratando de profundizar en los comentarios que han hecho, que están bastante bien. Bueno, ya te doy la palabra, Jesús. Digo una cosita y ya te doy la palabra. Hay varios detalles que no son menores, que parecen menores, pero que no lo son y que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Uno, el título discurso, ¿cierto? La semana pasada leíamos un texto de Juventud de Descartes que se llama Reglas, ¿cierto? Y digamos en esta semana estamos leyendo el discurso. A pesar de que el tema es el mismo, técnicamente, el tema es el mismo, el método, el hecho de que a uno lo llame reglas y a otro lo llame discurso, el hecho de que las reglas hayan quedado incompletas y el hecho pues, de que el discurso sí lo escribió en su totalidad, es algo que también puede llamar la atención. Y uno puede pensar, bueno, Descartes hace una cierta profesión de modestia, ¿cierto? Porque cuando dice reglas, como que se afirma muy categóricamente, bueno, estos son los pasos para obtener conocimiento cierto y evidente en lo que sea, ¿cierto? Esa matemática universal que quería trazar Descartes. Y que en el discurso sería más bien de un tono, bueno, esto es en lo que he resultado yo mediante mi trabajo, mediante mi proceso, mediante mi aprendizaje, y es lo que me ha funcionado a mí. Y de hecho hay varias expresiones en el discurso que tienen ese tono. Como, esto es lo que me ha funcionado a mí, pero no me siento, digamos, con la autoridad de imponérselo a nadie como la manera, la forma o el método o las reglas. Y sin embargo, sigue habiendo una cierta ambigüedad en el discurso. ¿A qué me refiero? Claro, dice, así he hecho las cosas yo, este ha sido el resultado de mi proceso de aprendizaje, pero de todas maneras, con este método he podido apuntar a un objetivo bastante grandilocuente a mi modo de ver, como conocer todo lo que sea posible conocer. Yo les leía la semana pasada justamente un fragmento del discurso del método que... ¿dónde tendré el libro? Ah, sí. Aquí está. Por ejemplo, si uno lee este fragmento del discurso del método, ahí es donde se nota un poco esa ambigüedad de que, digamos, en el fondo la pretensión universal, la pretensión generalizante del método sigue estando ahí, simplemente que ya lo presenta un poco con otro tono. Dice nuevamente, las largas cadenas de razones, todas sencillas y fáciles, de que acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginarme que todas las cosas
que puedan caer bajo el conocimiento de los hombres se siguen las unas a las otras en esta misma manera, y que solo con cuidar de no recibir como verdadera ninguna que no lo sea, y de guardar siempre el orden en que es preciso deducir las unas de otras, no puede haber ninguna tan remota que no quepa a la postre llegar a ella, ni tan oculta que no se la pueda descubrir, ¿cierto? Todo lo que sea posible descubrir o conocer mediante el método, o todo lo que sea posible conocer a través del método puede llegar a ser conocido. O sea que, digamos que en principio, dejando de lado las cuestiones religiosas, que él no toca más como por un respeto y hasta incluso un cierto temor a las autoridades de la época, con toda razón, en principio no habría límites para el conocimiento humano. En principio no habría límites para ese buen sentido, siempre y cuando se dirija de la manera adecuada. Entonces, vean que en el discurso se da como esa ambigüedad, se proyecta una imagen un poco ambigua. En las reglas es muy claro lo que proponen. Estas son las reglas para la dirección del espíritu y no hay más, ¿cierto? En cambio, en el discurso es, bueno, esto es lo que ha resultado de mi experiencia intelectual, de mi experiencia de aprendizaje, pero de todas maneras, la pretensión universal de la matemática universal sigue estando ahí. O sea que técnicamente la prescripción del método como la manera de llegar al conocimiento sigue estando, ¿cierto? Entonces, digamos que es una ambigüedad bastante interesante. ¿Y por qué, digamos, se daría esa ambigüedad? Y aquí es donde se da este otro detalle que parece menor, pero no lo es. Y es que originalmente Descartes escribió el discurso del método en su lengua materna, en su lengua vernácula, el francés, ¿cierto? ¿Qué tiene esto de sorprendente? ¿Qué tiene esto de especial? Que, pues, habiendo salido él de una de las mejores escuelas de Europa, habiendo convivido tantos años en la academia, por decirlo así, es decir, con profesores, con intelectuales, y digamos que dentro del gremio de los intelectuales, y esto parece que ha sido desde siempre y toda la vida, pues hay un cierto elitismo, ¿cierto? Hay un cierto elitismo, y así como hoy en día parte de ese elitismo es que la lengua franca, la lengua franca en la que se publica el conocimiento es el inglés hoy en día, ¿cierto? En la época de Descartes era el latín, ¿cierto? Entonces digamos que había un cierto ambiente elitista dentro de la academia por el cual si uno no escribía en latín, entonces era como menos intelectual, era como menos filosófico, como menos académico, o sea, no era como, no estaba como a la altura de una persona docta que estudió en el colegio de la Flèche con los jesuitas, no está como a la altura de las circunstancias, que en vez de escribir en latín, escriba en francés, ¿cierto? Y era tan así que incluso, y esto es una historia aparte, una historia entre paréntesis. Por ejemplo, una de las razones por las que Martín Lutero, fue tan perseguido por la Iglesia Católica no fue, digamos, sus críticas a las indulgencias, no fueron sus 96 tesis, no fue, digamos, esa denuncia de la corrupción, sino algo que a nosotros nos parecería tan nimio, como que por qué sería tan horrible para la autoridad del momento hacer eso, como era traducir la Biblia al alemán, ¿cierto? Y predicar, digamos, predicarle al pueblo, citándoles la Biblia en alemán, hablándoles en alemán y sin pretender ponerse esa aura encima, digamos, de la lectura en latín, de la misa en latín, que digamos era un poco como para Lutero era un poco como encerrar la fe en una torre de marfil, y para Descartes sería un poco como encerrar el conocimiento en una torre de marfil, entonces que si no es en latín, entonces no es conocimiento o no es, digamos, religión llevado al modo
alma ortodoxo de la época, ¿cierto? Entonces digamos que eso es un detalle que no es menor. Si a Lutero le produjo, una de las cosas que le produjo tantas consecuencias negativas frente a la iglesia fue traducir la Biblia al alemán, entonces digamos que el detalle de Descartes de escribir el discurso en francés lo hizo con el objetivo de, bueno, esta es mi historia intelectual y no me interesa mucho, al menos en este contexto, lo que los doctos de las escuelas donde aprendí piensen sobre esto. A mí me interesa es como dirigirme a toda persona que tenga buen sentido, incluso si no pasó por una escuela, ¿sí? Toda persona que tenga un buen sentido y que le interese preguntarse cómo conducirlo de la mejor manera, ¿cierto? Jimmy, adelante. Jimmy, ¿vas a decir algo? Ok, bueno. Entonces, bueno. Sí, profe, perdón, Sí. no había escuchado. Profe, ahora haciendo un paréntesis, Sí. Sí, se escucha, profe. Sí, te escucho, adelante. Haciendo un paréntesis a lo que usted dice en cuanto a hablar un poquito de Martín Lutero, pues yo creo que y allí Descartes lo va como a decir un poquito, ¿no? Es decir, es importante saber las lenguas, ¿no? Sobre todo las lenguas antiguas porque permiten ahondar el conocimiento. Pero a mí, sin embargo, pues a mi criterio, como lo decía usted en su momento, el latín era la lengua reinante, ¿no? Y el que no sabía latín era pues considerado como de baja categoría, ¿no? Y pues ahora Sí. el inglés, ¿no? Que es como la lengua universal. Sin embargo, yo digo pues que una lengua, por el hecho que uno no la sepa, no lo define, ¿no? Es decir, no lo pone a uno como de menos conocedor de, obviamente le permite a uno mirar la vida desde otro punto de vista y transmitir esos conocimientos a otros sectores, lugares, etcétera, pero no lo define como de más baja calidad, ¿no? Creo que es como importante hacer esa acotación. Gracias, profe. Sí, listo, Jimmy, muchas gracias a ti. Bueno, entonces, como iba diciendo, ese es, digamos, un primer detalle, esa cierta ambigüedad del lenguaje que se maneja en el discurso, que la pretensión universal sigue estando ahí frente al método, pero ya presentado sin esa claridad de la pretensión, no como en las reglas, ¿cierto? Estas son las reglas, sino de, bueno, he llegado a este resultado por una vivencia de aprendizaje, pero la pretensión universal sigue estando. El hecho de haber sido escrito en francés, precisamente por un motivo más divulgativo, ¿cierto? No voy a dirigirme solamente a los doctos, a los académicos, sino que me voy a dirigir a cualquier persona que esté preocupada por cómo pensar mejor, ¿cierto? Y lo otro es que Descartes publica por primera vez el discurso del método de manera anónima, ¿cierto? Sin publicitar su propio nombre, de manera anónima y como un prólogo. El discurso del método es un prólogo a tres tratados científicos que son respectivamente, se los voy a escribir en el chat. Ahí se los acabo de escribir: dióptrica, meteoros y geometría. Básicamente, un tratado de óptica, ¿sí? Donde, digamos, quería averiguar las leyes de refracción de la luz en lentes cóncavos y convexos, meteoros, que básicamente es un tratado de astronomía, y la geometría, que es donde, digamos, Descartes presenta por primera vez lo que después se va a conocer como la geometría analítica, que es básicamente cómo calcular en el plano las diferentes medidas de diferentes figuras geométricas, digamos, un paso más allá de la geometría euclidiana. Y el discurso del método es el prólogo, ¿sí? Es un prólogo con el cual Descartes además muestra, bueno, este mismo método se va a ver aplicado en estos tres tratados científicos. Es decir,
y los 3 tratados científicos fueron igualmente escritos en francés. Es decir, para cualquier persona que esté interesado en alguna de estas 3 ciencias y tenga la disposición y se preocupe por pensar de una mejor manera, entonces está al alcance de este método. Es decir, no tiene que sentirse marginado por no haber asistido a una gran escuela, a una gran universidad o por no saber latín, ¿cierto? Cosa que sí va a suceder, por ejemplo, con las meditaciones metafísicas, que Descartes sí escribe las meditaciones en latín, porque, digamos, al ser ya un tratado filosófico de mucho más peso, ¿sí? De mucho más detallado, que sí requiere, digamos, una cierta formación previa, este sí está dirigido especialmente a los académicos para que ellos sean quienes hagan la recepción y las respectivas críticas, ¿cierto? Muchachos, permítanme por favor 2 minuticos. Permítanme por favor 2 minuticos y ya regreso. Listo, ahora sí. Entonces, ya digamos con este pequeño contexto en mente, me parece más interesante que lo que hicimos la semana pasada, pues como desglosar en el tablero los detalles de los detalles argumentales. Aquí sí me parece un poco más interesante irnos al texto mismo, como para empezar a un poco a entender esa ambigüedad de la que les hablo. En especial me interesa sobre todo esa ambigüedad, demostrarlo, digamos, con una cierta profesión de modestia, a pesar de que la pretensión de universalidad del método sigue estando ahí. Y sigue estando ahí justamente en el subtítulo del discurso del método, ¿sí? Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, ¿cierto? O sea que ya desde ahí empieza. Entonces, este pequeño resumen, este pequeño abstract, sirve muy bien un poco para saber qué es lo que puede uno esperar en cada una de las partes. Si este discurso parece demasiado largo para ser leído de una vez, puede dividirse en 6 partes. En la primera se hallarán diferentes consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha buscado. En la tercera, algunas otras de moral que ha sacado de aquel método. En la cuarta, las razones con que prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física que ha investigado y en particular la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que atañen a la medicina, y también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. Y en la última, las cosas que cree necesarias para llegar en la investigación de la naturaleza
más allá de donde ha llegado y las razones que le han impulsado a escribir. Si vemos que en la clase de hoy agotamos muy rápido la primera y la segunda parte, yo creo que con la cuarta y la sexta, si le pegan una leidita, van a poder complementar de una forma muy, muy interesante lo que se desarrolla en las dos primeras. De todas maneras, la tercera y la quinta también valen mucho la pena. Entonces, bueno. Entonces, este texto comienza pues con una frase muy citada. Digamos que los buenos inicios en cualquier texto y sobre todo en textos de filosofía, como que digamos ponen al autor y ponen al texto en un lugar distinto, ¿sí? Piénsese, por ejemplo, para mí uno de los mejores inicios de un texto es El extranjero de Albert Camus, ¿cierto? Sí. Hoy ha muerto mamá, o tal vez ayer, no lo sé. Ayer me llegó un telegrama, ha muerto su madre, entierro mañana, sentidas condolencias, pero no, eso no importa, pudo haber sido ayer. Y digamos, ya con eso inmediatamente se engancha uno. Este puede ser otro buen ejemplo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él que aún los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Y por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Lo principal es aplicarlo bien. ¿Qué podemos ver en estas primeras líneas que acabo de leer? ¿Ustedes cómo vieron cuando se acercaron a este texto y vieron por primera vez este párrafo? ¿Qué pensaron? ¿Quién quiere comentar algo? Pues yo pienso que al fin de cuentas sigue siendo muy filosófico porque siempre está buscando la verdad y eso es lo que busca la filosofía, ¿no? Descubrir esa verdad que siempre está oculta. Sí. Y pues distinguir lo bueno y la razón, que es nuestro pensar. Sí. Buscar una verdad y que para Descartes sería como una verdad que fuera más o menos casi que absoluta. Él dice que todo lo que nosotros sabemos, que siempre dudemos de eso, pero que no seamos escépticos. Es decir, Sí. dude, pero no crea que todo lo que le digan es mentira, pero tampoco crea que todo lo que le digan es verdad. Ajá. Listo, Jesús, muchas gracias. ¿Quién más? A mí me hacía pensar bastante en lo primero en cuanto a la cuestión de universalidad del método, ¿cierto? Yo creo que más adelante en este mismo apartado lo significa diciendo que es que la razón no se equivoca. Sí. No, lo que hay es una mala valoración, ni siquiera es que hay un mal juicio, hay una mala valoración en cuanto a lo que se dirige la razón, como aquí se plantea. Entonces, como que el punto pues, en el que se debe seguir o lo que se debe plantear es como establecer a qué se debe dirigir la razón, o en este caso, pues el buen sentido para poder tener una idea, o poder, sí, poder llegar a una idea de certeza, digámoslo así. Listo, Santiago, muchas gracias. ¿Alguien más iba a decir algo? Bueno, Profe, sí, yo sí. creo que ahí la diversidad de la diversidad de nuestras opiniones ayudan mucho, ¿no? Porque van por caminos distintos, no necesariamente tienen que converger, ¿no? Como dice aquí. Y por lo tanto que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes. Sí, es eso, ¿no? Todos tenemos, bueno, diferentes observaciones, diferentes disertaciones, bueno, que a veces o finalmente como que uno trata de apuntar a lo mismo, pero podría decirse por caminos distintos. Listo, muchas gracias. Claro, en este primer párrafo, Descartes se pone en un lugar muy, muy concreto, digamos, parte de una suerte de deseo que los que están viendo metafísica
pues habrán podido notar también en el inicio de la metafísica de Aristóteles. Es como si diéramos por sentado que todos los seres humanos, en tanto tenemos la capacidad de razonar, apuntamos un poco hacia lo mismo o queremos lo mismo, ¿sí? Saber distinguir lo verdadero de lo falso, ¿cierto? O encontrar la verdad en la medida de nuestras posibilidades. Y el hecho de que cada uno llegue a resultados distintos y digamos que se dé esa situación intelectual con la cual Descartes está muy inconforme, ¿cierto? Que ustedes lo habrán podido ver a lo largo del discurso, que en la filosofía se han sostenido cualquier cantidad de opiniones, que no existe o digamos falta como ese acuerdo generalizado, falta esa verdad universal, ¿cierto? Eso indica que precisamente todos apuntamos hacia lo mismo, pero digamos que cada persona o cada ciencia, como lo vimos la semana pasada en las reglas, va un poco como a tientas, ¿cierto? Va un poco como por su lado, ensayando sus propios métodos, lo cual refuerza un poco esa ambigüedad de la que yo les hablo. Entonces, Descartes lo dice con un tono de, bueno, este es mi método, pero de todas maneras, el hecho mismo de que cada persona y cada ciencia haya pretendido ir por su lado es un poco como lo que nos tiene en esta situación, y a Descartes lo tiene en esa situación de desengaño un poco, de decepción con esa promesa incumplida de la escuela, ¿cierto? Y él lo dice, es como si cuando era niño los adultos me decían que todo lo que necesitaba para la vida lo iba a poder encontrar en la escuela, y se llevó una enorme decepción cuando al final se dio cuenta de que solo había descubierto lo muy ignorante que era, ¿cierto? Yuri, ¿vas a decir algo? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Razón es lo mismo que verdad? Digamos que uno apunta hacia el otro, ¿cierto? La razón apunta hacia la verdad. Esa sería como la respuesta más corta y más sucinta posible. ¿Qué sucede? Que en ese camino en el que se supone que la razón se dirige hacia la verdad, y esto Descartes lo desarrolla en otros textos, digamos que uno de los errores más frecuentes es lo que él llama la precipitación. Y para Descartes, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él, esa precipitación surge un poco por lo que él llama la voluntad. Es decir, nosotros como seres humanos no solamente tenemos pues racionalidad, nosotros no solamente tenemos la capacidad de pensar, sino que también tenemos unas emociones, también tenemos unas inclinaciones que son sumamente necesarias para poder entender mejor la vida, pero hay ocasiones en que, digamos, uno afirma algo o cree algo y está seguro de algo, más porque quiere que sea así, porque quiere creer que es así, que porque esté seguro y tenga los argumentos y los elementos de peso y de juicio para poder afirmar con conocimiento de causa que es así. Y Descartes eso lo tenía muy claro, ¿sí? La razón o el entendimiento o la luz natural o el buen sentido, varios nombres que le da un poco a lo mismo. Si queremos que nos conduzcan a la verdad, debemos hacerlo de una forma ordenada, espaciada, metódica, sin dejarnos llevar por deseos. Es decir, si dentro de mí tengo el deseo de que, no sé, Dios sea omnipotente, por decir cualquier cosa, por decir cualquier afirmación, pero simplemente no tengo los elementos de juicio necesarios, entonces para Descartes es muy común que dentro del conocimiento las personas cometan el error de lanzarse a afirmar algo simplemente porque encontraron una evidencia
que no se tomaron el trabajo de evaluar si esa evidencia era verdadera o no, que les confirmó lo que querían afirmar, que les confirmó lo que por voluntad, por deseo, quieren afirmar y simplemente se lanzan a afirmar esa supuesta verdad que a la larga resulta no siéndolo. Entonces, la cuestión que me planteas, pues es muy interesante. Razón es lo mismo que verdad, claro. Si se conduce la razón de la manera adecuada, sin esa intervención precipitadora de la voluntad, al resultado que tiene que llegar necesariamente es a la verdad. O sea que entonces la razón sería el medio y la verdad sería el fin, a mi modo de ver. Así está mejor, Camila. Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Listo. Jesús, adelante. Profe, sino que lo que decían ahorita los compañeros y usted pues a raíz también de esta frase, bueno, de cómo se comienza este documento, está claro que uno de todos buscamos el conocimiento, que a partir de poco a poco en ese caminar vamos cuestionando qué es cierto, qué no lo es, pero que al final el texto ahí decía que tener el ingenio bueno, yo lo veía es como conocer las causas del porqué de las cosas, pero lo principal era aplicarlo. En el buen sentido de la palabra es que nosotros podemos tener ese conocimiento, pero que lo más importante, ahí lo que ya pues subraya el texto es llevarlo a la práctica. Es decir, en este caso, las causas, digamos, de un país, hablando aquí Colombia, digamos, son de pobreza. Se Sí. saben las causas. Y como tal, hay que compartirla. Pero si no se hace, o sea, está quedando en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Jesús. Digamos, frente a ese ejemplo que pones, a ver, repíteme ese ejemplo para yo pensarlo mejor. ¿Cuál fue el que? Lo último que dijiste, por ejemplo, sobre los problemas sociales de Colombia. De Colombia, digamos. La causa principal, por decirlo así, yo la digo, es la pobreza. Sí. En este caso, primero se llegaron pues, a comprobar, qué sé yo, que es la pobreza lo que genera eso, la marginación, y bueno, en fin, un montón de cosas. La causa está, pero si nosotros no hacemos nada por remediarla, o sea, queda en lo mismo. Sí. No sé si me entender ahora sí, profe. Sí, sí, sí. Claro, es que aquí ya estamos involucrando cosas ya como las acciones, aquí ya estamos involucrando, digamos, problemas ya políticos y sociales, aquí ya estamos involucrando un poco lo que dice Descartes más adelante, que en una sociedad, digamos, conducida mediante preceptos como muy diferentes unos de los otros. Hay mucho también de voluntad en el sentido cartesiano, ¿sí? De que diferentes personas como que pretenden un poco disfrazar de conocimiento objetivo lo que no sería sino más como un producto de sus deseos, ¿sí? Por eso, digamos, se proponen soluciones tan diferentes y a veces tan contradictorias, ¿sí? Entonces unos dicen que la solución es, por decir, más impuestos, otros que menos impuestos, pero digamos, ¿quién tiene objetivamente la razón? Y bueno, eso ya un poco como para no desviarme demasiado del tema, pero no deja de ser cierto un poco una parte de lo que dices, y es que, bueno, no solamente se trata de tener el entusiasmo, ¿cierto? O las ganas de pensar o de encontrar la verdad, sino que hay que hacerlo con un cierto orden, ¿sí? Sino que hay que hacerlo apuntando hacia una meta clara, siguiendo unos preceptos de manera, digamos, disciplinada. Descartes, de la profesión que está haciendo aquí es como de la necesidad de la disciplina, ¿sí?
de ir por un solo camino, de seguir unos determinados preceptos, no dejarse llevar en la medida de lo posible por la voluntad. Claro, esa es otra cosa, como lo menciona Johnny. Siempre está el peligro de caer en un cierto anacronismo. Y digamos que para distinguir lo que es propio de una época, lo que es propio de otra, y lo que es común y lo que se puede abstraer de ambas, pues es algo que hay que hacer con sumo cuidado para no caer en ese anacronismo. Pero bueno, sigamos comentando un poco más adelante del discurso. Entonces, digamos que otro detalle interesante es justamente esa situación en la que él se encuentra y digamos, si no somos demasiado académicos y somos un poco más coloquiales, yo creo que lo que es ahí lo que él narra en este párrafo fue un poco como mandar todo al traste, como que llegó un momento de su vida en el que se sintió tan confundido y tan abrumado por todo lo que se le transmitió, que un día decidió mandarlo todo al traste, ¿cierto? Coloquialmente hablando. Y si uno lo mira de esa forma, uno puede incluso identificarse con lo que narra Descartes, y eso es muy útil para que el texto se convierta en algo más interesante para uno y no verlo simplemente como algo que hay que aprender sin más. Entonces dice: desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras, y como me aseguraban que por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. Y sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Conocía además los juicios que se hacían de mi persona y no veía que se me estimasen menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejaran vacantes nuestros maestros. Por último, parecíame nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los precedentes, por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente, ¿sí? Entonces aquí claramente está diciendo Descartes: me prometieron algo, me llevaron al lugar donde se supone estaba mejor garantizada esa promesa, ¿cierto? Es decir, recibí la mejor educación que existían en la época. Se suponía que estaba en el lugar donde supuestamente estaban las personas más doctas y más inteligentes, pero me llevé la peor de las decepciones, ¿sí? Y sabiendo que yo mismo era considerado un gran estudiante, ¿sí? Y de hecho, pues en las biografías de Descartes se cuenta eso, que siempre fue uno de los mejores estudiantes. Y a pesar de eso, digamos, creo que ese es una conclusión a la que, digamos, todos nosotros en algún momento deberíamos llegar, sin despreciar, digamos, por eso la formación, sin despreciar por eso la academia, que, digamos, uno muchas veces cree que con lo que recibió ya tiene suficiente y ya cree, digamos, estar a un nivel más alto, pero si, digamos, uno se propone honestamente poner en práctica ese pensamiento, se da cuenta de que uno sabe mucho menos de lo que cree.
Y ahí, pues yo creo que Descartes llega a esa conclusión y vive esa experiencia intelectual de, bueno, me prometieron me prometieron la verdad, me prometieron un conocimiento, estuve en el lugar donde se supone que iba a encontrar eso, hice todo lo que estuve a mi alcance y lo hice de la mejor manera, pero al final llegué a pues esa enorme decepción. Entonces por eso dice, no dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que leídas con discreción ayudan a formar el juicio, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los pasados siglos que los han compuesto, y hasta una conversación estudiada en la que no nos descubren sino lo más selecto de sus pensamientos, que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones que pueden ser de mucho servicio, tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar las artes todas y disminuir el trabajo de los hombres, que los escritos que tratan de las costumbres encierran varias enseñanzas y exhortaciones a la virtud, todas muy útiles, que la teología enseña a ganar el cielo, que la filosofía proporciona medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios, que la jurisprudencia, la medicina y demás ciencias honran y enriquecen a quienes las cultivan. Y por último, que es bien haberlas recorrido todas, aún las más supersticiosas y falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Pero creía también que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y a sus fábulas, pues es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgarlas del propio con mayor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Pero el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país, y al que estudia con demasiada curiosidad lo que se hacía en los siglos pretéritos, ocúrrele de ordinario que permanece ignorante de lo que se practica en el presente. Además, las fábulas son causa de que imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son, y aún las más fieles historias, supuesto que no cambien ni aumenten el valor de las cosas, para hacerlas más dignas de ser leídas, omiten por lo menos casi siempre las circunstancias más bajas y menos ilustres, por lo cual sucede que lo restante no aparece tal como es, y que los que ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de las historias se exponen a caer en las extravagancias de los paladines de nuestras novelas y concebir designios a que no alcanzan sus fuerzas. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo ahí Descartes? De lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que en cada una de las cosas que me han enseñado hay como ciertos vicios, ciertos problemas, ciertas inconformidades que él iba intuyendo paulatinamente, y que, digamos, lo llevaban a considerar que en esa sola ciencia, llámese retórica, llámese jurisprudencia, llámese gramática, etcétera, digamos, no estaba como contenido una estructura de pensamiento que le garantizara encontrar la verdad. Y si tomamos, digamos, la suma de cada una de esas materias, de cada una de esos saberes, no hay en todo ese conjunto una estructura común del pensamiento, ¿sí? Es decir, aprendí un montón de cosas, y yo creo que esta es una inconformidad por la que todos hemos pasado a lo largo de nuestra vida. He aprendido un montón de cosas, pero siento que no he aprendido realmente lo que es pensar, ¿sí? Como cómo llegué a todo eso que me enseñaron, o cómo se llega a todo eso que me enseñaron, ¿cierto? Es como si uno le pregunta a algunas personas, por ejemplo, 5 por 5, entonces dirán 25, ¿y por qué? Por la tabla de multiplicar, ¿cierto? Como, ¿por qué es así?
y no, digamos, cómo se llega al resultado de 5 por 5, 25, ¿sí? Eso es un ejemplo muy simple, pero que llega un poco a ese punto. No vi en todo lo que me enseñaron como los cimientos por los cuales se construyó un camino de pensamiento que llegara a esos resultados. Y si, digamos, le agregamos a eso, que hasta hace muy poco tiempo, incluso quizás a muchos de nosotros nos tocó así, que el aprendizaje escolar era sumamente memorístico, pues en la época de Descartes ni se diga, ¿cierto? Todo había que aprendérselo de memoria, de manera, digamos, abstracta, en el sentido de apréndaselo y no importa, digamos, cómo se llegó a ello, ¿sí? En muchas materias, no en todas, pero digamos que era un elemento muy común de la educación, y si nos tocó incluso a muchos de nosotros, pues a Descartes ni se diga. Y aprender, si bien la memoria es sumamente necesaria, y aprender de memoria es sumamente necesario, pues la memoria, digamos así como atomizada, abstracta, como esto me lo tengo que aprender porque sí, se pierde una oportunidad, ¿sí? Una potencia muy grande de saber cómo se llegó ahí. Al saber cómo se llegó ahí, se aprende una manera de pensar, un camino de pensamiento, una lógica, se aprende un montón de cosas, digamos, que difícilmente pueden aprenderse simplemente memorizando, ¿cierto? Johnny, ¿vas a decir algo? Profe, sí, pero es referente, ahorita le iba a hacer, pero ya se pasó, ¿qué importa? Es sobre la voluntad cuando estás hablando de la verdad. Sí. Sí, mira, bueno, yo entiendo en Spinoza que el ser humano no tiene voluntad como tal, porque estamos sujetos pues al Dios pues de Spinoza, que es el conocimiento de la naturaleza, porque somos extensión pues de él, ¿cierto? Pero si hay algún tipo de libre albedrío, cuando nos enfrentamos pues a la cotidianidad, a enfrentar esas pasiones, podemos elegir de una u otra manera. En Descartes, pues esa sería la pregunta. En Descartes veo que la voluntad no es tan menospreciada, Sí, porque de una u otra forma vemos en Descartes que le da mucho poder y empoderamiento pues al ser humano, por esta cuestión de que todos pueden llegar a la razón, por medio pues del camino correcto como debe ser. Eso me da a entender que de una u otra forma Descartes sí le da una cierta voluntad o también libre albedrío al ser humano como tal, que lo aparta como de ese yugo de la totalidad, como en Spinoza. Entonces la pregunta sería si la voluntad tiene que ver o está en relación con el conocimiento, y entre más conocimiento tenga la persona en tanto saber dirigir pues el proceso para llegar a la razón, a la verdad, a través de la intuición, todo esto, el ordenamiento, etcétera. O sea, si esa relación entre la voluntad y el conocimiento, ahí pues se efectúa como tal en Descartes. Y si entre más conocimiento tenga la persona, tiene más voluntad. Gracias. Sí. Listo, John. Muchas gracias. Para Descartes, la voluntad, digamos, es una parte de ese pensamiento, de esa sustancia pensante, ¿sí? De lo que él llamará en las meditaciones la res cogitans. Lo va a escribir en el chat. ¿Sí? Como dicen las meditaciones, cuando afirmo, cuando niego, cuando dudo, cuando deseo, cuando pienso, estoy poniendo en marcha esa res cogitans, ¿cierto? Y digamos, ese es como el ámbito o el espacio donde el ser humano puede ejercer esa libertad, donde el ser humano es libre y puede ejercer esa libertad. ¿Qué pasa con la voluntad, cierto? La volición, el querer, ¿sí? Que precisamente por ser un querer, por ser un deseo, si no se lo conduce de la forma adecuada, puede conllevar lo que llama Descartes la precipitación.
a hacer afirmaciones sin sustento, a hacer afirmaciones con pruebas insuficientes, a hacer afirmaciones simplemente probables, ¿sí? Porque digamos, como lo comentaba al principio del discurso, es como si todos los seres humanos tuviéramos ese deseo o esta voluntad de saber distinguir lo verdadero de lo falso, de llegar a la verdad. El problema es que para llegar a esa verdad no podemos dejar todo, digamos, en manos solamente de la voluntad, porque, digamos, se va a conformar simplemente con afirmar lo que quiera o desee afirmar en el momento, y eso, digamos, dependerá de muchas circunstancias cambiantes, ¿sí? La religión imperante o una ideología política o qué sé yo, ¿cierto? El entendimiento, digamos, está justamente para poder captar aquellas ideas o elementos tan simples, ¿sí? Tan evidentes sobre los cuales es imposible dudar, sobre los cuales es imposible suspender el juicio. Y cuando, digamos, la razón llega a esa clase de juicios, de elementos o de naturalezas simples sobre las cuales es imposible dudar, pues ahí la voluntad, por más que desee otra cosa, no tiene nada que hacer. Por eso digamos que la razón o el entendimiento para Descartes siempre debe conducirse es partiendo de esos elementos simples y las verdades que se sigan de ellas o las deducciones que se sigan de ellas, porque son las que son, ¿cierto? Son las que son sin importar el deseo o la voluntad que tenga la persona, ¿sí? Y en la medida en que la razón sepa conducirse a través de esas verdades claras y distintas, según Descartes, va a poder tomar decisiones mejores o va, digamos, a impedir que la voluntad se precipite a afirmar cosas de manera simplemente probable, verosímil o incluso dogmática, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ahí finalmente para recapitular a mi modo de ver? Tenemos la voluntad de conocer, tenemos la voluntad de distinguir lo verdadero de lo falso, pero no podemos dejar todo el proceso de buscar la verdad simplemente en manos de la voluntad. Hay otra parte de nuestro pensamiento, de nuestra res cogitans, que es la razón pura o la luz natural que llama Descartes, que es no nos dejemos llevar simplemente por lo que creemos que es o por lo que queremos que sea o por lo que deseamos que sea, sino apuntemos a aquello hacia lo cual es imposible dudar. En el ámbito de la geometría, entonces los dos puntos y la línea recta. En el ámbito de la metafísica, la existencia del yo pienso, como en las meditaciones. Cuando llegamos a esas verdades de las cuales es imposible suspender el juicio, ahí hemos llegado realmente a una verdad evidente para cualquiera que tenga buen sentido. Y como ya vimos en el principio del discurso, todos tenemos buen sentido, porque todos apuntamos hacia lo mismo. O sea que todo el que descubra esas verdades evidentes no va a tener otra opción que aceptarlas. No sé si así está más claro, Johnny. No, sí, profe, claro, sí. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí es donde ya Descartes concluye pues la inconformidad que sintió de su formación intelectual. Te dice: así pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras y, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ellas. Pues parecíame que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace acerca de los asuntos que le atañen, expuesto a que el suceso venga luego a castigarle si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras encerrado en su despacho,
acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y que no tienen para él otras consecuencias, sino que acaso sean tanto mayor motivo para envanecerle, cuanto más se aparten del sentido común, puesto que habrá tenido que gastar más ingenio y artificio en procurar hacerlas verosímiles. Y siempre sentía un deseo extremado de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis actos y andar seguro por esta vida. Entonces, tomó un primer camino, ¿sí? una primera manera, que fue la de ver el gran libro del mundo, ¿sí? Y digamos que ahí es donde Descartes cuenta que estuvo en el ejército de, no recuerdo bien qué rey, pero estuvo, digamos, en el ejército de ese rey peleando en la guerra de los 100 años, y ahí, digamos, tuvo la oportunidad de conocer muchas culturas, de tratar con muchas personas, etcétera, etcétera. Pero, como digamos, la inconformidad de Descartes trata fundamentalmente sobre esa misma diversidad, ¿sí? sobre que la diversidad de las culturas, de la moral, de los humores, dice, de las personas, de sus formas de ser, como que también en esa diversidad es muy difícil o no logra hallar algo verdadero, ¿sí? Por eso dice: es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hallaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos. De suerte que el mayor provecho que obtenía era que, viendo varias cosas que, a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer con demasiada firmeza aquello de lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido, y así me libraba poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día estudiar también en mí mismo y emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros. Es decir, al haber experimentado esa diversidad cultural, pues listo, aprendió que muchas de las normas, de las costumbres con las que él se crió, solamente se basaban en algo tan probable y en algo tan dudoso como sencillamente la fuerza de la costumbre, es decir, un cierto dogmatismo, ¿cierto? Un cierto dogmatismo. ¿Nos parece esto bueno, malo, bello, feo? Sencillamente porque sí, porque así nos lo han enseñado, porque así hemos sido acostumbrados toda la vida, es decir, que no tiene una base firme y verdadera e indudable. Simplemente es la fuerza de la costumbre, que así como permanece, también puede variar de un momento a otro y sin mucha razón aparente, y prueba de ello es que en las culturas haya costumbres tan diferentes, porque todas ellas se basan como un poco en esa misma fuerza dogmática de la costumbre. Entonces, tampoco en el libro del mundo, como lo llama Descartes, y que por ejemplo Francis Bacon sí va a considerar como la fuente primaria del conocimiento, tampoco en el libro del mundo encontró Descartes como ese asidero o ese cimiento firme. De ahí que, por ejemplo, en las meditaciones le vaya a dar a la sensación y a los sentidos un papel tan poco preponderante en la búsqueda de un fundamento firme del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué opción le queda? Entonces toca averiguarlo en mí mismo, ¿cierto? Es decir, empezar a construir un razonamiento en mí mismo desde cero. De ahí que inmediatamente en la segunda parte diga: entonces mi proyecto debía consistir en deshacerme de todas mis opiniones, en mandar todo al traste, como lo acabé de mencionar ahorita. Mandar todo al traste y empezar a escarbar hasta encontrar una verdad indudable. Basado en especulaciones, sí, totalmente. Entonces, bueno, ya habiendo comentado el primer párrafo, o habiéndoles dejado a ustedes el comentario del primer párrafo,
¿Qué pensaron ustedes de este último párrafo, donde Descartes, digamos, ya afirma, bueno, qué es lo que resolvía hacer? ¿Cómo lo vieron ustedes? Profe, este último parrafito que acabó usted de mencionar, ¿sí? Sí. Creo que yo lo decía al inicio, ¿no? Yo creo que es, a mi manera de ver, como, como la puerta o la cortina que se rompe para abrir el telón de un conocimiento con exactitud, ¿no? Como él lo va a decir, después de recorrer el libro del mundo y, y ver distintas observaciones, distintas opiniones, distintas culturas y todo lo que podamos designar, y viendo él, pues, que divergía mucho, pues entonces logra como lo va a decir aquí él, y creo haber obtenido más éxito con este procedimiento que con los libros de los sabios, es decir, imbuirse en el mismo, ¿no? Y hacer como una síntesis de eso que él había pues recorrido, pero a partir de su propia experiencia. Yo creo que al final todos debemos de hacer eso, ¿no? Sí. Listo, Jimmy, muchas gracias. ¿Quién más? Voy a poner otra vez el último párrafo para que lo tengan ahí presente. Lo voy a volver a leer. Es cierto que mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas hallaba cosa segura y firme, y advertía casi tanta diversidad como antes en las opiniones de los filósofos. De suerte que el mayor provecho que obtenía era que, viendo varias cosas que a pesar de parecernos muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser admitidas comúnmente y aprobadas por otros grandes pueblos, aprendía a no creer con demasiada firmeza aquello de lo que solo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido. Y así me libraba poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y tornarnos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Mas cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día estudiar también en mí mismo y a emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros. ¿Cómo entendieron ustedes este último párrafo? ¿Y qué conclusión pueden sacar de esta primera parte con respecto, digamos, a este tema de una descripción o un relato de la propia vida intelectual? Y digamos, ¿qué relación juega este relato de la propia vida intelectual con un tema ya propiamente de epistemología, ¿cierto? Con lo que sería propiamente la epistemología cartesiana, que vimos con mucho más detalle la semana pasada. ¿Quién quiere comentar algo? Jimmy, adelante. Sí, posiblemente me equivoque en lo que vaya a decir, profe, pero escuchando detenidamente lo que usted nos leía, hay una palabra preponderante, ¿no? Que es como la base con la cual Descartes luego va a desarrollar todo, y es la experiencia, ¿no? Antes de la experiencia estaba la especulación, la lectura de textos de otros autores, pero después de la experiencia le permite a él como abrir otro sendero. Y siendo así, pues ya él empieza como a forjar su propio camino, ¿no? A manera de síntesis. Entonces yo creo que la experiencia es fundamental y marca como un hito en este mundo de la epistemología, ¿no? Como ese comienzo. Pues me atrevo a decir eso, profe. Sí. Listo, Ginny, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, Sí. pues yo pienso ante eso, está claro que él dudaba de muchas cosas, pero aún así él creció con cierta estructura, ¿no? Y ciertos conocimientos que, pues al final y al cabo, él terminó como cuestionando un poco, pero al momento de abrirse, de experimentar, como decir, nuevos campos, se dio cuenta y pudo descartar muchas cosas. Es decir,
que todo lo que le habían presentado o como algo que se puede decir que era verdadero, o sea, lo pudo desmentir. Y a modo Sí. desde su propia experiencia, pudo afirmar ciertas cosas. Eso fue como un aprender y desaprender. Ujú. Vivió aquí y como tal, pues, de esa manera pues yo lo veo, ¿no? Sí. Abrirse es como un nuevo despertar a la misma vez de él, pero a la misma vez afirmar que esas dudas que él sentía pues también eran verdaderas, por decirlo así, ¿no? Ujú. No sé si me hice entender. Sí, 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 Jesús, muchas gracias. Eh, Dice Natalie, desaprender lo aprendido e interiorizar para dejar ciertas ideas preconcebidas, ¿cierto? ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí me llama la atención también que Sí. parece como una especie de inducción, ¿no? O sea, Ujú. Descartes pone, digámoslo, en el centro del mundo. En este caso sería pues el sujeto, digamos, un sujeto particular que es él. Y básicamente va a tratar de resolverlo todo a partir de sí mismo, ¿cierto? Y Sí, también eso me llama bastante la atención porque pareciera como una connotación bastante común con las meditaciones metafísicas, sí. ¿cierto? Que pareciera como una especie de elaboración, no sé, como de rezo. Y en este caso es como también una cuestión particular como de meditar en torno a sí mismo. Y Ujú. también es como en torno a la dirección de las reglas donde se hablaba también como de partir del estudio de uno mismo, que no había una mejor ciencia que eso. Listo, Santiago, muchas gracias. Bueno, no. Frente a lo que acaban de mencionar ustedes, pues digamos que han captado bastante bien la idea, digamos, de por qué algo que parecería en principio que no tiene mucho que ver con el conocimiento o con la epistemología ya como tal, como bueno, empezar con una narración de la propia vida, esa autobiografía intelectual y de hecho basar un poco esa explicación divulgativa, porque este texto no deja de ser, como les mencioné ahorita, una suerte de texto divulgativo para que cualquiera que esté interesado en el asunto del buen sentido pueda entenderlo, ¿sí? Mm, Precisamente es a través de una experiencia de vida, de una experiencia intelectual, de una experiencia de inconformidad, de una experiencia de querer mandarlo todo al traste, porque se ha sentido sumamente decepcionado de una gran promesa que, digamos, no una persona en concreto, sino el propio ambiente social de la época, ¿sí? Él no nació en una familia, digamos, demasiado adinerada, entonces supongo que su familia tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para darle esa educación tan prestigiosa y que a partir de esa gran decepción y suscitado un poco también pues como por un deseo muy honesto, ¿sí? Porque digamos, o perfectamente hubiera podido simplemente interesarse en aprender lo necesario, graduarse, digamos, hacerse buenos contactos para entrar en ese mundo de los doctos, como seguramente hicieron muchos de sus compañeros, ¿cierto? Hubiera podido ser práctico en ese sentido, como elegir ese camino, camino de la docencia universitaria, de esa academia, de ese gremio tan estructurado y a veces en muchas ocasiones tan rígido y tan elitista que como digo, pues parece que ha sido así desde siempre, desde que existen las academias, desde que existen las universidades. Simplemente hubiera podido seguir ese camino, ser práctico, aprender lo que fuera necesario, hacerse conocer, cosa que en parte pues hizo, pues se dio a conocer, se destacó como un muy buen estudiante y él mismo lo dice en el discurso, pues a mí no me interesaba esa cierta vanagloria de simplemente pues adquirir un lugar, de simplemente adquirir un puesto y hacerse a un nombre entre la academia y quedarse ahí, sino que realmente le interesaba conocerla, realmente le interesaba la verdad por la verdad misma.
y si por ese, digamos, si con esa motivación intrínseca de buscar el conocimiento y la verdad como un fin en sí mismo, tuvo que darse cuenta de que esas promesas de la academia no eran tales y que a lo mejor no valía tanto la pena simplemente pues memorizar Aristóteles, memorizar la jurisprudencia, la retórica y mostrarse como un gran estudiante, pues bueno, a lo mejor le hubiera servido para conseguir un buen puesto, pero a lo mejor pues, no hubiera valido tanto la pena. Entonces, digamos que de esa experiencia surge un proyecto tan novedoso y tan radical que justamente lo que pretendía era socavar los fundamentos de ese saber de la academia, entonces prescindir lo más posible de Aristóteles, introducir las matemáticas dentro de la comprensión de la naturaleza, que era pues un poco como lo que la gran innovación de la modernidad, ¿sí? La gran innovación de la modernidad, y todo eso le implicaba pues ir en contravía de la mayoría, ir en contravía pues como del espíritu de la época, y digamos que entonces una epistemología, una reflexión filosófica tan genuina que todavía al día de hoy pues se lo reconoce a Descartes como el padre de la modernidad, como digamos el gran filósofo de la subjetividad, del yo, del método científico, de ciertas ramas de las matemáticas como la geometría analítica, del plano cartesiano, bueno, de un montón de cosas, precisamente como porque no tuvo el reparo o no tuvo el miedo como de dar ese paso más allá, cosa que no es nada fácil, cosa que seguramente no es para cualquiera, pero ahí está un poco la relación como entre esa vida o esa experiencia intelectual y lo que veíamos la semana pasada ya como mucho más profusamente del método cartesiano. No encontré el cómo pensar en lo que me enseñaron, entonces lo voy a buscar en otro lugar, y lo que he encontrado es que el cómo pensar, al menos a mi modo de ver, que a pesar de ser a mi modo de ver, tiene un alcance universal, es este y este. Y que, como veremos en la segunda parte del discurso, pues bueno, decide reducirlo simplemente a 4 reglas. Las reglas para la dirección del espíritu tenía presupuestadas 36, de las cuales solo escribió finalmente 21, ¿sí? Y de las cuales nosotros leímos las primeras 8, que pues para mi modo de ver son más que suficientes. Para entender la idea básica, entonces ahí se ve como digamos, ese paso de una inconformidad y de una necesidad de un cierto reconocimiento de sí mismo como persona pensante, ¿sí? Como ser humano pensante que quiere genuinamente llegar a la verdad de las cosas y a un conocimiento cierto y verdadero. Bueno, si esto me implica dejar de lado mi tradición, lo que me han enseñado, e incluso la posibilidad de lograr un lugar de prestigio inmediato en la academia, pues bueno, voy a escoger el camino difícil, y resultado de ello, pues toda una epistemología que sigue influyendo hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Quién iba a decir algo? Que por ahí vi un micrófono abierto. Bueno, listo, ¿no? Entonces, el miércoles continuamos entonces con la segunda parte del discurso del método, y ya con eso pues daríamos por terminada estas 2 semanas que le hemos dedicado a la figura de René Descartes. Listo. Así que bueno, espero que haya quedado lo más claro posible y nos vemos el miércoles. Feliz mañana. Feliz mañana, profe. Mi Dios le pague. Estén muy bien. Hasta luego, Gracias, profe, profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, para decirte una cosa, es que a mí no me están llegando tus correos, entonces no me están llegando las invitaciones a la clase. No, lo que pasa es que como ya las aulas virtuales están activas, yo ya Listo. programé todos los encuentros sincrónicos por ahí, entonces ya cada uno simplemente entra a su aula virtual, encuentros sincrónicos, y por ahí ingresa. Ok, profe, y te pregunto, ¿y tú no has enviado de pronto material? Que tampoco me ha En el llegado. aula O ya virtual está también también en el aula está. virtual.
Listo, Sí. perfecto, gracias. Profe, Ujú. ¿sabe qué le falta al aula virtual? No sé si usted ya lo subió. Sí, ¿qué? Las grabaciones. Eh, mm, sí, como la semana pasada, pues todavía ingresaron a la clase con el link, entonces las grabaciones quedan es en mi cuenta de Zoom, pero ya ahora con el aula virtual, las grabaciones van a quedar guardadas ahí en el aula virtual. Listo, muchas gracias. Entonces Ujú. las anteriores, pues le voy a escribir un correo para que me las comparta. Gracias. Listo. Profe, yo le quería preguntar, ¿qué lectura es para la próxima clase? Para O este sea, miércoles sí, pues o para la otra miércoles. semana. Bueno, para este miércoles, pues la segunda parte del discurso del método. Y para la Listo. otra semana, en el aula virtual. Es más, espérate, yo comparto la pantalla en un momentico. Para que, digamos, se sepan guiar bien por el aula virtual. Aquí está el texto para descargar, ¿cierto? Entonces, fíjense sobre todo en las páginas, que es como lo que indica cuál es la lectura. Entonces, por ejemplo, si descarguemos David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. Página 87, no 87 de esta cosita pues del PDF, sino 87 pues del texto, ¿sí? Entonces aquí está, página 87, parte primera de las ideas, origen, composición, conexión, abstracción, etcétera, hasta la 116. Entonces... Listo, Y profe, bueno, muchas gracias. y así se van ubicando, listo. Pero entonces en el aula virtual está la indicación, pues en el mismo título del archivo, cuál es la parte que hay que leer, listo. Muchas gracias. Buen almuerzo.